Hola chicos, continuando con los conceptos básicos, vamos a definir ahora dos, que en la vida cotidiana suelen confundirse, pero que para la física son dos cosas muy diferentes. Estos son la distancia recorrida y el desplazamiento. Para entender el concepto de distancia recorrida, recordemos primero que para ir de un punto a otro, un cuerpo puede seguir diferentes caminos. A estos caminos los hemos llamado trayectorias. En algunas trayectorias, el camino se hará más largo que en otras, es decir, se tendrá que recorrer una mayor distancia. Miremos un ejemplo. Para ir de su casa al colegio, Nico puede seguir diferentes caminos. Un día salió muy temprano y para hacer tiempo se fue por el camino más largo. En este camino recorrió una distancia total de 950 metros. Otro día tuvo que desviarse a la papelería para comprar una cartulina. En el camino que tuvo que seguir, recorrió una distancia de apenas 700 metros. Observa que aun cuando los puntos de partida y de llegada son los mismos, las distancias recorridas en cada una de las trayectorias es diferente. Definimos entonces la distancia recorrida como la longitud del camino seguido por un cuerpo durante su movimiento. Por otro lado, se define el desplazamiento como la longitud del segmento de recta que une el punto inicial con el punto final del recorrido. En otras palabras, es la distancia en línea recta que separa el punto inicial y el punto final. En este caso, sin importar cuál sea la trayectoria que siga Nico, su desplazamiento siempre va a ser de tan solo 500 metros, que es la distancia en línea recta entre la casa y el colegio. Ahora, si Nico regresa a su casa después de las clases, su desplazamiento total en el día habrá sido cero, porque aunque haya recorrido una distancia para ir al colegio y otra para volver a su casa, los puntos inicial y final de su movimiento serían el mismo. Esto quiere decir que el desplazamiento es simplemente la diferencia entre la posición final y la posición inicial. Si ambas posiciones son la misma, el desplazamiento será nulo. Para entender mejor esto último, veamos otro ejemplo. Las 500 millas de Indianápolis es la carrera más prestigiosa de la IndyCar y en ella participan 33 pilotos, que para completar las 500 millas deben conducir durante 200 vueltas en sentido contrario a las agujas del reloj. Al final de la carrera, los pilotos regresan a la misma posición de salida. Esto quiere decir que aunque hayan recorrido 500 millas, o lo que es lo mismo, unos 800 kilómetros, su desplazamiento será cero, debido a que la posición inicial y final son las mismas. Como ya lo dijimos, el desplazamiento es simplemente la diferencia entre la posición final y la posición inicial. En el movimiento rectilíneo que estamos estudiando, el desplazamiento se calcula mediante la siguiente expresión. Delta x es igual a xf menos xy, donde delta x es el desplazamiento, xf es la posición final y xy la posición inicial. El símbolo en forma de triangulito es la letra griega delta, que se utiliza mucho en matemáticas y en física para representar un incremento, es decir, un cambio. Siempre que se pone delante de una cantidad, quiere decir que debemos hacer una resta entre un valor final y un valor inicial de dicha cantidad. En este caso nos está indicando que el desplazamiento es simplemente un cambio en la posición y para calcularlo restamos la posición final y la posición inicial. Por ejemplo, si queremos calcular el desplazamiento de este auto al moverse del punto A al punto B, identificamos cuál era su posición inicial y cuál fue su posición final. En este caso, su posición inicial es el punto A y la representamos como xy igual a 50 metros. Y su posición final es el punto B, que representamos como xf igual a 100 metros. Hacemos la resta como indica la ecuación y nos quedaría que delta x es igual a 100 metros, que es la posición final, menos 50 metros, que era la posición inicial. Esto nos da un desplazamiento de 50 metros. En este punto,
Debes estar pensando que nada de esto es necesario, porque en la imagen es claro que para ir del punto A al punto B, el auto avanzó 50 metros y que además ese desplazamiento coincide con la distancia recorrida durante este trayecto. Pero como vamos a ver, el desplazamiento y la distancia recorrida no siempre van a ser iguales. Para entender mejor estos dos conceptos y las diferencias que hay entre ellos, veamos algunos ejemplos más. Imagina que un día Nico va de su casa al colegio caminando en línea recta. Determinemos el desplazamiento y la distancia recorrida por Nico. Para calcular el desplazamiento, debemos identificar primero su posición inicial y su posición final. En este caso, su posición inicial es su casa y la representamos como xy igual a 0 metros. Su posición final es el colegio, que representamos como xf igual a 500 metros. Recordemos que para calcular el desplazamiento debemos restar la posición final y la inicial. Al hacer esta resta, tenemos que delta x es igual a 500 metros, que es la posición final, menos 0 metros, que era la posición inicial. Esto nos da un desplazamiento de 500 metros. Para determinar la distancia recorrida, y teniendo en cuenta que Nico caminó en línea recta, simplemente medimos la distancia en línea recta que hay entre la casa y el colegio. La recta numérica nos permite ver que esta distancia también es de 500 metros. En este caso particular, como en el ejemplo del auto, obtuvimos el mismo valor para el desplazamiento y la distancia recorrida. Pero esto solo sucede cuando el cuerpo realiza un solo movimiento en línea recta y sin devolverse. Veamos otro ejemplo. Supongamos que Nico cualquier otro día sale de su casa para el colegio, pero al llegar a la puerta se da cuenta que había olvidado que ese día no había clase. Te ha pasado, ¿verdad? Entonces decide devolverse a casa de su abuela, que queda más cerca del colegio que la suya. ¿Cuál habrá sido en este caso el desplazamiento realizado por Nico? ¿Y qué distancia recorrió? Recordemos que el desplazamiento es simplemente la diferencia entre la posición final y la inicial. Por eso identificamos dichas posiciones para este recorrido. Su posición inicial otra vez es su casa, que representamos como xy igual a 0 metros. Pero la posición final, en este caso, es la casa de la abuela, que representamos como xf igual a 300 metros. Al hacer la resta, obtenemos que delta x es igual a 300 metros, que es su posición final, menos 0 metros, que era su posición inicial, para un desplazamiento de 300 metros. Ahora, para calcular la distancia total recorrida, debemos tener en cuenta que él hizo dos trayectos, uno de su casa al colegio y otro del colegio a la casa de su abuela. Por lo tanto, debemos sumar las distancias recorridas en cada uno. Así, la distancia total recorrida será 500 metros que recorrió de su casa al colegio, más 200 metros que recorrió del colegio a la casa de su abuela. Esto nos da una distancia total de 700 metros. Observa que en este caso nos dieron valores muy diferentes para el desplazamiento y la distancia recorrida. Fíjate también que las unidades de medida para el desplazamiento y la distancia recorrida son las mismas, son unidades de longitud, pero ambos son dos conceptos muy diferentes. La distancia recorrida depende de la trayectoria, mientras que el desplazamiento solo tiene en cuenta la posición inicial y la posición final. Supongamos ahora que después de estar un rato en casa de su abuela, Nico decide regresar a la suya. ¿Cuáles serán el desplazamiento y la distancia recorrida en este nuevo trayecto? Como en los casos anteriores, para calcular el desplazamiento identificamos la posición inicial y la final. En este caso, la posición inicial es la casa de su abuela, que representamos como xy igual a 300 metros. Y su posición final es la casa suya, que representamos como xf igual a 0 metros. Al hacer la resta, obtenemos que delta x es igual a 0 metros, que es su posición final, menos 300 metros, que era su posición inicial.
lo que nos da un desplazamiento negativo de 300 metros. El signo negativo indica que Nico se movió hacia la izquierda. Para determinar la distancia recorrida, y teniendo en cuenta que Nico caminó en línea recta, simplemente nos fijamos en la recta numérica la distancia que hay entre la casa de la abuela y la casa de Nico, que en este caso son 300 metros. Observa que la distancia recorrida no tiene en cuenta el sentido del movimiento y por eso siempre va a ser positiva. Ahora, imaginemos que cuando Nico llega a la casa, su mamá lo manda al supermercado a hacer unas compras, pero al llegar allí se da cuenta que está cerrado y le toca devolverse. ¿Cuál es el desplazamiento de Nico en este caso? ¿Y cuál es su distancia recorrida? Para calcular el desplazamiento, nuevamente identificamos su posición final e inicial, que en este caso coinciden, porque él salió de su casa y regresó nuevamente a ella. Su posición inicial la representamos como xy igual a 0 metros, y la posición final también la representamos como xf igual a 0 metros. Por lo tanto, el desplazamiento será delta x igual a 0 metros, que es su posición final, menos 0 metros, que era su posición inicial. Esto nos da un desplazamiento igual a 0, ya que su posición inicial y final son la misma. Para este movimiento, sin embargo, tuvo que recorrer la distancia que hay entre su casa y el supermercado 2 veces, una de ida y otra de regreso. Esto es, la distancia total será 200 metros que recorrió de ida al supermercado, más 200 metros que recorrió de regreso a su casa, para un total de 400 metros. Finalmente, podemos concluir entonces lo siguiente. El desplazamiento es simplemente la diferencia que hay entre la posición final y la posición inicial. Para calcularlo utilizamos la expresión delta x es igual a posición final menos posición inicial. Este desplazamiento puede ser positivo, negativo o cero, en caso de que el cuerpo se mueva hacia la derecha, hacia la izquierda o regrese al punto del que partió. Recordemos que el desplazamiento es independiente de la trayectoria, porque solo tiene en cuenta la posición final y la posición inicial. Por otro lado, la distancia recorrida es la longitud de la trayectoria seguida por el cuerpo. En el movimiento rectilíneo se calcula sumando las distancias recorridas en los diferentes trayectos. Podemos concluir que siempre es positiva y es igual a la medida del camino seguido por el cuerpo durante su movimiento. En este caso, la distancia recorrida sí depende de la trayectoria.